Las negociaciones para un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán finalmente fracasaron. Hoy vamos a analizar este tema a fondo. Vamos a verlo de inmediato. Después de 43 días desde el estallido de la guerra, Estados Unidos e Irán se reunieron cara a cara en Islamabad, Pakistán, para negociar la paz, pero no lograron llegar a una conclusión tras 21 largas horas de conversaciones. Justo después de que terminaron las negociaciones, ambas partes mostraron la intención de continuar las conversaciones al día siguiente. Sin embargo, con el regreso del vicepresidente J.D. Vance a Estados Unidos, finalmente no se llegó a un acuerdo y las negociaciones fracasaron. En ese momento, se dice que la diferencia de opiniones entre Estados Unidos e Irán era demasiado grande. Primero, el vicepresidente J.D. Vance explicó que la delegación iraní rechazó las condiciones del acuerdo propuestas por Estados Unidos, es decir, se negó a comprometerse a abandonar el desarrollo nuclear, lo que llevó al fracaso de las negociaciones. El vicepresidente J.D. Vance dijo que lo importante es que debemos asegurarnos de que Irán se comprometa no solo a no adquirir más armas nucleares, sino también a no obtener los medios para lograrlas rápidamente. Dijo que este es el objetivo principal de Estados Unidos y que intentaron lograrlo a través de estas negociaciones. Sin embargo, Irán rechazó las demandas de Estados Unidos relacionadas con las armas nucleares. Irán expresó una opinión contraria al respecto. La IRIB, que también es la emisora estatal de Irán, informó que el obstáculo para llegar a un acuerdo fue que Estados Unidos exigió demasiado. Irán informó que, a pesar de haber intentado varios enfoques creativos, las demandas excesivas e irracionales de Estados Unidos impidieron que las negociaciones avanzaran. Se supo que la mayor dificultad durante las negociaciones estuvo relacionada con el estrecho de Hormuz. Se informa que hubo grandes diferencias de opinión entre ambas partes respecto al bloqueo del estrecho de Hormuz. Se dice que hubo bastante conflicto porque Irán rechazó la propuesta de controlar el estrecho junto con Estados Unidos y mantuvo su postura de imponer tarifas de paso de manera unilateral. La agencia de noticias Passin también informó que había serias discrepancias de opinión sobre el tema del estrecho de Hormuz. Sin embargo, a pesar de que las negociaciones duraron más de 21 horas, no se llegó a un acuerdo. En estas negociaciones, se dice que Estados Unidos exigió nuevas condiciones a Irán, como la suspensión total del enriquecimiento de uranio, la exportación al extranjero de unas 900 libras de uranio almacenado y derechos arbitrarios de Estados Unidos sobre el estrecho de Hormuz. El problema es que para Irán es difícil aceptar todas estas condiciones. Además, el hecho de que Estados Unidos e Israel no prometieran detener los ataques aéreos en Líbano también fue señalado como una de las causas del fracaso de las negociaciones. La razón principal del fracaso de las negociaciones parece ser que Estados Unidos e Irán mantuvieron posturas firmes y solo defendieron sus propios puntos de vista sin reducir sus diferencias. El vicepresidente J.D. Vance declaró que actualmente han presentado sus demandas como la mejor y última oferta y que observarán si Irán las acepta. Y también dijo que su línea roja es muy clara, pero que Estados Unidos no logró llegar a un acuerdo. Parece que Estados Unidos no tiene intención de retirar sus demandas. El problema es que Irán tampoco muestra ninguna razón para apresurarse en las negociaciones, y esa es la gran dificultad. Sin embargo, el problema es que aunque las negociaciones se reanuden más adelante, cuanto más se retrasen de esta manera, mayores serán las restricciones en el suministro global de energía. Para los países de Asia Oriental, que importan gran parte de su petróleo a través de Oriente Medio y el estrecho de Hormuz, también es un problema bastante serio. Además, según un informe del New York Times, Irán está en una situación difícil porque no tiene la capacidad de eliminar las minas en el estrecho de Hormuz. Por eso, se dice que Irán no ha podido aumentar el tráfico en el estrecho a pesar de la propuesta de Estados Unidos. Desde marzo, la Marina de Irán y la Guardia Revolucionaria de Irán han estado utilizando pequeñas embarcaciones para sembrar minas en el estrecho de Hormuz. Y también emitieron una advertencia de que los barcos podrían chocar con las minas marinas. Los medios iraníes publicaron un mapa de rutas seguras, pero en realidad no registraron nada de eso. Además, considerando que dijeron que los obstáculos instalados podrían desviarse de su ubicación y flotar, parece que no instalaron minas fijas, así que es posible que se hayan movido a otras áreas. El problema es que la Marina de los Estados Unidos también tiene una capacidad limitada para eliminar obstáculos marítimos. De hecho, entre los buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos desplegados en el estrecho de Hormuz, no hay ni un solo dragaminas. Más tarde dijeron que enviarían 2 destructores al estrecho de Hormuz para despejar minas, pero con solo 2 destructores no es posible hacerlo. Además, están equipando los buques de combate litoral multipropósito con equipos para eliminar obstáculos marítimos como medida preventiva. Pero la opinión general es que, sin equipos de detección de minas, estos buques tampoco serán de mucha ayuda en las operaciones de eliminación de minas. Si el estrecho de Hormuz queda bloqueado por un largo periodo, los países de Asia Oriental enfrentarán una crisis realmente grave. Como ya he mencionado antes, en el caso de Corea, nuestro país obtiene aproximadamente el 70% del petróleo crudo importado
y el 20% del GNL de Medio Oriente. Y la mayor parte de estos suministros pasan por el estrecho de Hormuz, que tiene solo 33 kilómetros de ancho. Según un informe de Bloomberg News, la proporción de petróleo crudo que pasa por este estrecho y va a Corea es del 12%, lo que coloca a Corea en el tercer lugar después de China e India. Por esta razón, el gobierno ha implementado un sistema de precios máximos para el petróleo e incluso ha puesto en marcha un sistema de circulación vehicular por días alternos para ahorrar energía. Pero si no se resuelve el bloqueo del estrecho de Hormuz, la crisis energética estará a la vuelta de la esquina. Pero si los países de Asia Oriental tienen algún problema, aunque sea pequeño, al pasar por el estrecho de Hormuz, otros países también se verán afectados en cadena. De hecho, nuestro país, que no produce ni una gota de petróleo, es el mayor exportador mundial de combustible para aviones. Si se imponen restricciones a las exportaciones, países como Australia, que importan diésel de Corea, también se verán gravemente afectados. Muchos países del sudeste asiático también utilizan productos petroleros de Corea, así que si se bloquea el suministro tendrán problemas inmediatos. Lo más importante es que esta crisis no solo afecta a los países de Asia Oriental. Esto puede causar un efecto dominó y provocar una crisis aún mayor. Pero viendo la situación actual, parece que hay muy pocas posibilidades de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán avancen sin problemas. Especialmente, se dice que las acciones del presidente Donald Trump están sacudiendo la mesa de negociaciones. El presidente Donald Trump sigue haciendo declaraciones contundentes fuera de la mesa de negociaciones a través de sus publicaciones en Truth Social. Esto se está interpretando diplomáticamente como una señal bastante peligrosa. La negociación, en esencia, se basa en la confianza y el manejo de los mensajes. Pero si se repiten declaraciones públicas que presionan y amenazan a la otra parte, Irán no puede evitar percibir la negociación misma como una herramienta de presión. De hecho, después del fracaso de esta negociación, el presidente Trump llegó a decir que si Irán no accedía a negociar, no solo revertiría el bloqueo del estrecho de Hormuz, sino que incluso volvería a bloquearlo. Por otro lado, la respuesta de Irán tampoco es débil. Irán ha dejado claro que no tiene ninguna razón para apresurarse en las negociaciones. Esto significa que Irán considera que mantener el estado actual de tensión le resulta más favorable. En especial, Irán todavía tiene en sus manos la carta clave del estrecho de Hormuz. Por lo tanto, mientras más fuerte sea la presión de Estados Unidos, es más probable que Irán elija una estrategia de resistencia en lugar de aceptar negociaciones. Además, la situación en Irán parece estar mejorando poco a poco. Se informa que China y Rusia continúan apoyando a Irán con suministros y armas entre bastidores. Por eso, se dice que la situación para Irán ha mejorado un poco en comparación con antes. Aquí aparece otra variable, Israel. Israel actualmente sigue ampliando sus ataques aéreos y operaciones terrestres en la región del Líbano. A pesar de que Irán y Pakistán exigen públicamente que se detengan los ataques, Israel no muestra ninguna señal de ceder. Para Irán es difícil aceptar que el Líbano, que está bajo su influencia, siga siendo atacado, y por eso tiene menos motivos para ceder en la mesa de negociaciones. Al final, la estructura actual es sumamente peligrosa. Estados Unidos está aumentando la presión, Irán se mantiene firme e Israel está ampliando sus acciones militares. A medida que este nuevo eje se mueve en diferentes direcciones, la tensión sigue aumentando. En este estado, incluso un pequeño enfrentamiento podría escalar la situación fuera de control. Por eso, cada vez hay más personas que ven las negociaciones con escepticismo. Espero sinceramente que se logre un acuerdo de paz lo antes posible. En este momento, la variable más peligrosa es Israel. Viendo la situación actual, Israel se está inclinando más por ampliar el frente de guerra que por detenerla. Los ataques aéreos hacia el sur del Líbano están aumentando en intensidad y las operaciones de las fuerzas terrestres también parecen ampliarse gradualmente más allá de una operación limitada. Esto se interpreta como un movimiento que tiene la intención de reorganizar el tablero de la guerra a su favor, más que una simple respuesta defensiva. Esto se vuelve más claro si consideramos la situación política del primer ministro Benjamín Netanyahu. El primer ministro Netanyahu actualmente enfrenta varios riesgos legales, incluyendo acusaciones de corrupción, y está en una situación política bastante difícil. En esta situación, si la guerra se prolonga, el marco de crisis de seguridad se fortalece, lo que hace que las críticas internas se desplacen naturalmente a un segundo plano, y en cambio, se crea una estructura en la que la autoridad e influencia del líder se ven reforzadas.
De hecho, debido a la estructura política de Israel, en tiempos de guerra, la concentración de poder opera con mucha más fuerza, por lo que la continuación de la guerra está directamente relacionada con la supervivencia política. Además, la presión sobre las fuerzas proiraníes que operan con base en Líbano se convierte en un factor que provoca directamente a Irán. Para Irán, es difícil permitir que su esfera de influencia se derrumbe, por lo que se ve obligado a aumentar el nivel de respuesta. En este proceso, incluso un pequeño enfrentamiento podría provocar fácilmente que estalle la guerra de nuevo. Al final, como quería Israel, la guerra continuará, y existe una gran posibilidad de que los conflictos que estuvieron en una breve calma sean arrastrados nuevamente al campo de batalla. Para evitar esto, de alguna manera, debe lograrse una negociación de paz, y tanto Estados Unidos como Irán deben mostrar que están dispuestos a dar un paso atrás. Si siguen enfrentándose con tanta dureza como ahora, realmente todos podrían morir.